2 suponiendo resuelta una parte del problema, puesto que poseemos colecciones de objetos, si admitimos, hay que empezar por algún lado, que la invención musical nos ha proporcionado materialmente cantidad de objetos distintos, todavía habremos tenido que separarlos de los continuum donde se encontraban, por una parte, y clasificarlos, por otra. Y si nos hemos procurado sonidos aislados, el problema es el mismo, porque estamos implícitamente sometidos a reglas de identificación sonoras. Cualesquiera que sean solo pueden responder a una primera aproximación morfológica, puesto que la tipología o arte de separar los objetos sonoros, y si es posible hacer con ellos una tosca clasificación inicial, no puede fundarse más que a partir de rasgos morfológicos. 3. Ya hemos dicho que rechazábamos de partida lo musical, como si al descargar un vagón de productos diversos o al ordenar nuestro desván, quisiéramos tener la clasificación más general y más práctica, y no la más particular y refinada. Esto es exacto, pero quedarse ahí sería el peor de los malentendidos. Hay que añadir paradójica pero auténticamente, que nuestros criterios de manipulación relativos a lo sonoro, son lo más musicales posible. Cierto que son tendenciosos, pero esta tendencia a la invención musical se refiere ahora a la extensión, mientras que la de los criterios tradicionales se refería a la especificidad. 4. ¿Dónde obtiene nuestra inspiración, su orientación? En la prolongación de nuestra formación musical anterior. De ninguna manera nuestra investigación queda cortada de la tradición. No puede innovarse más que buscando inspiración en los pasos de nuestros predecesores, lo cual quizás sea nuestra mayor ambición, aparte de la admiración de la que hablaba Oppenheimer. Así pues, retener de nuestra formación musical las huellas más profundas y sutiles, no es quedar presos de ella. No actuamos de forma distinta al geómetra que imagina otras geometrías gracias a la que conoce, con la que ha ido jalonando el espacio, y a la que hallará como caso particular, pero central, de su generalización. Por eso postulamos un campo perceptivo musical que verificaremos después. Podemos decir también que esta noción de campo posee una importante ventaja sobre la musicalidad clásica. En vez de estar fundada sobre una propiedad de los objetos, concebidos ingenuamente como exteriores a la conciencia, y por lo tanto vinculada a la particularidad de estos objetos, está fundada sobre las facultades de síntesis y aptitud para calificar los objetos tan propia del hombre y de los mecanismos más secretos de su sensibilidad musical. 5. Así pues, lo que funda la morfología es una intención musical generalizada, de cara a los objetos dispares. La nombramos así para mostrar claramente que se sobreañade y que introduce una tensión, una tendencia a pasar a lo musical de refilón. De hecho, se trata de una tensión oblicua, ya que todo lo que podríamos encontrar de cultural, de habitual o naturalmente musical en nuestra intención, nos conduciría irresistiblemente al sistema convencional. Xi 11, 7. La pareja forma materia. Aparquemos en algún sitio la morfología y comparemos los objetos sonoros de alguna ir. Así hemos podido entrever una tipología como generalización y especialización a la vez de la pareja articulación-apoyo, considerada como la ley más general de las cadenas sonoras, cualesquiera que sean. En el concierto del molino hemos escogido, con aparente facilidad, 2 criterios. El uno, de articulación, que es la emisión, y el otro de apoyo, que es la entonación. ¿Y acaso esto no es utilizar, aunque sea someramente, una morfología? Ya hemos visto que era imposible construir una tipología sin definir una morfología, y por lo tanto habrá que ir de una a otra, por aproximaciones sucesivas. Nos hace falta, pues, el cebo de una morfología. Y aquí es donde interviene, felizmente, la percepción de la duración que nos es tan natural, aunque apenas pensábamos mencionarla, y que sirve tanto para los objetos sonoros como para los musicales. Imaginemos que nos fuera posible parar un sonido para oír lo que es, en un instante determinado de nuestra escucha. Lo que captaríamos entonces es lo que llamaremos su materia compleja, establecida en tesitura y en relaciones matizadas de la contextura sonora. Escuchemos ahora la historia del sonido, y tomaremos conciencia de la evolución en la duración de lo que había sido fijado en un instante, de un trayecto que trabaja esta materia. Esta es la contextura de un objeto tomado aisladamente que analizamos así en forma de materia. Una vez establecidos, gracias a este ejercicio, el método y la terminología, serán más fáciles los acercamientos de objeto a objeto. Entonces descubriremos formas parecidas a la materia, y materias comparables a la forma, y habremos encontrado la marcha más normal de la investigación morfológica. Xi 8. Objetos de forma fija. Criterio de materia. Aproximemos entre sí los objetos sin ir.
Por definición, en tales objetos la materia se perpetúa en cada instante igual a sí misma. Aquí es donde introducimos una innovación respecto a la música y la fonética. La música clasificaba la materia de los sonidos según la altura, y la fonética según el color de las vocales. Plantear un criterio de materia fija es otra actitud posible. Tónico o no, un sonido puede ser fijo o variar en su tesitura. Si la vocal es a o i, el apoyo es el mismo, o se colorea de otra manera. La turbina del molino que emitía a grosso modo un sonido prolongado, idéntico a sí mismo, se clasifica como una emisión fija de instrumento o de vocal, en la casilla de una materia permanente. Esta casilla contendrá muchos objetos diferentes, y se presentarán otros criterios que responderán a diversas variedades del mismo criterio de materia fija. Llamaremos masa a este criterio de la materia que, por oposición a otros, la textura o la velocidad, por ejemplo, corresponde a la ocupación del campo de las alturas por el sonido. El sonido tónico en particular corresponde al caso en que la tesitura está ocupada en un solo punto, por la percepción, no por la acústica. El criterio de masa se diversificará a consecuencia de ello, y hablaremos de sonidos espesos o finos, estriados o difusos, coloreados o blancos, cualesquiera que sean sus otros aspectos, de grano, de marcha. Shiji 9. Objetos de materia fija. Criterio de forma. La ausencia de forma nos ha permitido el juego precedente, que resalta la masa como característica dominante de la materia del sonido. Sea cual sea la variedad de los sonidos de masa fija, todos ellos responden a una definición común, según la cual se perpetúan iguales a sí mismos a través de su duración, en una palabra, son homogéneos. Podemos decir de ellos que presentan el fenómeno sonoro en un estado intemporal, ya que su desarrollo no aporta nada más que su contenido instantáneo. Ahora pasaremos a un examen de las hienas. Esta nueva etapa, para comenzar, no atañe más que a los sonidos de materia fija, aproximando objetos de masas diferentes, tónicos, espesos, etc., que, sin embargo, presentan evidentes similitudes de Por ejemplo, una forma delta, un crescendo seguido de un decrescendo, constituye un perfil que será reconocido tanto si se trata de un sonido sinusoidal como si se trata del ruido más espeso. También podemos aproximar entre sí los ataques, esos puntos singulares de la forma que son particularmente notables en gran número de sonidos. La comparación de las percepciones obtenidas de todas las aproximaciones establecidas así conducirán a un solfeo de las hienas. De este solfeo de las formas esperamos, en primer lugar, un criterio tipológico, tras el cual podremos volver a una morfología más detallada. Finalmente, de forma harto prosaica, constatamos que todos los sonidos resultan de cierto proceso energético. Es en el mantenimiento donde aparece la forma en que el sonido se perpetúa en su duración. Si es efímero, se tratará de un impulso. Si se prolonga de forma continua, hablaremos de sonido mantenido. Si se prolonga por repetición de impulsos, será un tercer tipo de ocupación de la duración: el mantenimiento iterativo. Cerramos así el tríptico de esta clasificación, una de las más someras, pero también de las más generales. Sonidos en evolución. El caso general dejemos para el capítulo siguiente los desarrollos de la tipología que haya aquí sus fundamentos. Pero no podemos cerrar una breve aproximación morfológica sin abordar el caso general de los sonidos en evolución. Reconozcamos que elucidar la morfología de tales sonidos sería llegar a una ciencia total de los objetos sonoros. Un sonido en evolución puede ser de lo más complejo y presentar en su contextura un conjunto de articulaciones y apoyos que difieran también en materia y en pie. Cualquier fragmento del lenguaje hablado, humano o animal, de modulación instrumental o de ruido natural, puede ser calificado de sonido en evolución. En buena lógica, nuestro primer cuidado a la hora de analizarlo debería ser desarticularlo hasta encontrar objetos sonoros elementales, por el juego de rupturas y apoyos. Mucho nos tememos que los dos casos límites de forma fija y de materia fija no nos proporcionen las suficientes combinaciones, y no serán más que una débil ayuda en estas circunstancias. El caso general será brevemente tratado en el capítulo 18. Shift tipología de los objetos sonoros, y criterios de clasificación 14.1. Parábola del desván. Desde el momento en que hemos querido estudiar una morfología sonora hemos tenido que escoger un objeto ejemplar, un objeto típico. Desde el momento en que queramos edificar una tipología, tendremos que recurrir a los caracteres morfológicos. Para comprender bien esta vinculación, veamos la dificultad de escoger objetos materiales.
La mejor situación pedagógica, aunque la peor para el profesor, consiste en subir al desván, y ver si todo lo que allí se amontona responde a la noción de objeto. Nadie niega que todo lo que cae en nuestra mano merecería un orden, a menos que, hartos ya, renunciemos a ello, lo cual, por otra parte, justifica la existencia de los desvanes. Algunos de esos objetos de morfología simple se clasificarían fácilmente, como las tablas de diverso espesor, anchura y longitud, o las botellas con distintos contenidos. Si estos ejemplos me vienen espontáneamente a la cabeza es porque, para facilitarme la prueba del desván, lo simple y lo mensurable aparecen enseguida. Se trata, como podemos ver, de objetos que coinciden con los cuerpos sólidos o las capacidades, es decir, que responden a la noción de objeto físico. Pero ¿qué relación hay entre esas planchas, la ropa vieja, las virutas y un pájaro disecado? ¿Mediré al pájaro para poder colocarlo entre las tablas? ¿Meteré un decilitro de virutas entre mis frascos? La física no me sirve de ayuda, sino al contrario. Si me sugieren colocar la ropa por tallas, eso no me permite ordenarla con relación al pájaro o la botella. ¿Y acaso no puedo comparar una coraza, un frac y un traje de vario por tamaños, o por el dinero que me ofrecería el trapero? Aunque me resulta posible obtener algunos criterios de valor de los objetos, no me sirven de ayuda en el juego previo que debe constituir una tipología. 228 Pierre Schaeffer estaría tentado de abandonar y de pensar además que la clasificación de los objetos es, no solo imposible, sino quizá inútil en el fondo. De hecho sabemos bien que las planchas van al carpintero, los vestidos al sastre y los frascos al farmacéutico, pero no ocurre lo mismo con los sonidos. Todos los sonidos van al músico, y si el músico los rechaza tiene que saber por qué. Porque salen precisamente de su tipología. Pero no puede decidirse a ello hasta que no haya examinado un número suficiente de sonidos para saber las normas según las cuales los retiene o los rechaza. Si, por ejemplo, se atiene solo a los sonidos definibles físicamente, será como un ama de casa que no guardase en el desván más que lo que pudiera medir con la balanza o el metro. Continuemos con la parábola cuyas enseñanzas aún no se han agotado. Clasificamos los objetos por materiales. Los de madera irán juntos, al igual que los de tela o de metal, etc. Esta sugerencia es más realista que la de la medida, pero tampoco nos lleva muy lejos, pues colocaría el alambre con los tenedores. ¿O un violín entre la leña? Las mejores sugerencias por estar ligadas al empleo del objeto, a su situación entre los demás objetos y a las dos intenciones que en ella se unen, son la del trabajador y la del usuario. Shift 2. Búsqueda de criterios tipológicos. La elección de estos criterios quizás sea lo más difícil en la aproximación que intentamos. Hemos empleado muchos arios y cambiado muchas veces de sistema, pero digamos de entrada que esta elección solo puede ser arbitraria y dar lugar a una tipología entre otras. Es cierto que hay muchas formas de ordenar el desván, pero ninguna es excelente, y ninguna se impone por completo. Las hay más cómodas. Y entre las cómodas hay, sin duda, una que se justifica racionalmente mejor que las otras. Esperemos que sea esta la que hemos encontrado y que ahora presentamos. Después de haber renunciado en el desván a la clasificación por medidas, causalidades, etc., nos hemos aproximado a diversas soluciones. Clasificar según su empleo y clasificar según esté más o menos bruto o trabajado. Encontraremos también estas ideas para los sonidos. Queremos emplear los sonidos, sobre todo para hacer música. Busquemos un criterio esencialmente musical. ¿Qué nos encontramos? La altura, por supuesto. ¿Y no nos toparemos con la crítica hecha a propósito de la clasificación de las tablas por tallas? Sí y no. Caeríamos en el extremo censurado si tomáramos la altura como criterio, pero si nos contentamos con hablar de la posibilidad que tiene un objeto de ser oído según su altura, ya sea fija o variable, múltiple o más o menos concreta, será como si habláramos de objetos materiales que tienen una o varias dimensiones espaciales, fijas o elásticas. Procediendo así, no pretendemos ordenar los objetos por su valor, sino apreciar si presentan o no aptitudes, respecto a ese valor, más o menos netas, más o menos plurales. De esta manera, tratado de los objetos musicales 229, instituimos para la masa del sonido un criterio tipológico de fijeza, variación simple o compleja, y en el caso de fijeza, de apreciación posible, neta o difusa. Una vez conseguido un primer criterio relativo al empleo musical de los sonidos, intentemos hallar nuestro segundo criterio de una calidad esencialmente musical. La factura, es decir, la forma en que la energía se comunica y se manifiesta en la duración, en relación estrecha con el mantenimiento.
Shift 3. Duración y variación. Al escoger los diferentes criterios de lo musical y lo sonoro, relativos respectivamente a la escucha musical y a la escucha música, no hemos dado importancia a la duración del objeto, y sin embargo está lejos de serle indiferente al oído. De hecho, ¿no debiéramos separar en el desván los objetos grandes de los pequeños? ¿No deberá tener un lugar preponderante en nuestra preocupación clasificatoria la noción de macrosonidos y microsonidos? Parece que sí. Por otra parte, hemos hablado de variación de forma o de materia. ¿Pero qué es una variación sino algo que cambia en función del tiempo? Encontramos por segunda vez la duración, ya no en la aglomeración total del objeto sonoro, sino en una relación que se parece a una velocidad y es el cociente entre una variación, algo que cambia, y la duración del cambio. Reconozcamos que una tipología no puede ignorar estos dos factores, y esforcémonos en no tratarlos como valores, sino como cualidades ligadas a nuestros primeros criterios. Es decir, consideraremos las duraciones o las variaciones de los objetos relacionándolas con los criterios de masa o de factura. Shift 4. Objetos en haz. Antes de ir más lejos, y para prevenir al lector de lo que buscamos en un juego tipológico, nos ayudaremos de una nueva imagen sacada de los objetos materiales. Hemos abandonado la idea de una clasificación física basada en variables independientes y preferimos un juego a la vez psicológico y pragmático, fundado en nociones más matizadas y directamente implicadas en la percepción musical o música. Ahora proponernos un segundo abandono. El de la esperanza de clasificar el objeto de una vez por todas en una casilla determinada de nuestro futuro cuadro. De hecho, pensamos que el principio de nuestra clasificación permite asignar al mismo objeto diversas casillas, según la intención de la escucha. La búsqueda de una tipología absoluta es ilusoria. Nos esforzaremos en ahorrar al lector y a los grupos investigadores mucho tiempo perdido y discusiones estériles. 230 Pierre Schaeffer. Si propongo como objeto material un haz de trigo, mi intención puede ser resumirlo o simplificarlo, en lugar de analizarlo y descomponerlo. En un momento dado aparecerá el objeto bueno, es decir, el buen término medio entre lo que le descompondría y lo que lo integraría. A poco que insistan, tendré que admitir que se trata de un conjunto de objetos. Las espigas. Estas espigas, a su vez, son estructuras de granos, los cuales, etc. Pero, por el contrario, puede ser que este haz pertenezca a una leñera, o que le haya distinguido arbitrariamente en una estructura de haces alineados o como detalle de una superficie salpicada de tales puntos como simple granulación en medio de inmensos campos de labor. Nos hallamos frente a los dos infinitos comunes a Pascal y a los estructuralistas, que no habremos de olvidar en el momento de establecer una tipología. Un estacato de arco, compuesto de pequeños impulsos debidos a los rebotes del arco, se asemeja al haz. Tal cual es, ocupará su lugar en una casilla de la clasificación. Pero si decidimos prestar atención al impulso componente, este componente será susceptible de una nueva clasificación. Por lo mismo, si varios arcos ejecutan más o menos al mismo tiempo el mismo estacato, o estacati aleatorios, la tipología deberá permitir clasificar también los objetos más complejos que constituyen estas macroestructuras. Shift 5. Equilibrio y originalidad. Dado que nuestro proyecto es hacer música, nuestra tipología debe abrirse esencialmente a objetos que se presenten a la escucha musical como compromisos fácilmente manipulables, identificables y memorables, tanto en sentido propio como figurado. ¿Cuáles son los caracteres de tal compromiso? Nosotros vemos dos. El primero es que los objetos centrales de nuestra clasificación sean, según el ejemplo de Bath, buenas escalas de percepción, ni demasiado elementales, ni demasiado estructurales. Demasiado elementales, tendrían tendencia a integrarse en estructuras más dignas de memorización, y demasiado estructurados, correrían el riesgo de descomponerse en objetos más elementales. Vemos pues que la duración intervendrá en la determinación de nuestros objetos centrales, y el adjetivo memorable, si bien indica una forma impositiva, sobreentiende también una duración conveniente. Ni demasiado corta, ni demasiado larga, del orden de la duración óptima de la audición de los objetos. Pero la mayor dificultad de la presente investigación es que lo elemental no coincide forzosamente con lo corto, ni lo complejo, con lo largo. Aunque los objetos cortos tienden a parecer elementales y los objetos largos parecen albergar lo complejo, también puede ser cierto lo contrario. Que un objeto corto sea muy complicado y uno largo muy simple.
Llegaríamos rápidamente a establecer clasificaciones con un número de dimensiones prohibitivo, y por lo tanto inextricables, si no tomáramos la precaución de juntar en cada línea o cada columna de la clasificación las nociones concurrentes, aunque se han tratado de los objetos musicales 2, 31 más o menos independientes. Limitémonos a indicar ahora que calificaremos los objetos de equilibrados o desequilibrados, según se presenten como un buen compromiso entre lo que está demasiado estructurado y lo demasiado simple, o que se aproximen a estructuras que tienden a un punto de vista perceptivo, bien por defecto, demasiado elemental, o por exceso, demasiado complejos. Un segundo criterio de compromiso será la originalidad del objeto. Esta noción, al igual que la de duración, está algo ligada al carácter de equilibrio, pues una estructura compleja es forzosamente más original que una estructura elemental. Sin embargo, se distingue de ella, si consideramos dos objetos igualmente equilibrados en el sentido del párrafo anterior. Imaginemos un campo de haces, en el que algunos fueran verdaderos haces, pero otros fueran conos o pirámides de cartón, o manojos de hierba. Incluso entre ellos mismos alguno pudiera ser irregular, truncado o híbrido, compuesto por los elementos anteriores. Espigas, ramas o elementos rectilíneos. Nos hallaríamos ante un grado mayor o menor de originalidad, para un mismo grado de equilibrio. La pirámide de cartón sería redundante, pues uno de sus fragmentos basta para reconstruirla con el pensamiento. Pero no ocurre lo mismo con el haz natural a menos que olvidemos las fluctuaciones que representan las espigas. El grado de originalidad es, grosso modo, lo que sorprende a la previsión. Un vibrato de violín, asimilable en originalidad a un haz natural, será más original que un sonido electrónico plano, pero menos original que ese mismo sonido perfilado de forma inesperada. Shift 6. Recapitulación de los criterios tipológicos. Acabamos de pasar revista a tres pares de criterios de naturaleza muy diferente, que en buena lógica nos introducirían en una clasificación de 6 dimensiones. La primera pareja es morfológica, y concierne a la factura del objeto por un lado, y a su masa, por otro. La segunda pareja es temporal. Consideramos la duración del objeto por una parte, y por otra, las variaciones dentro de esta duración, según los criterios anteriores. La tercera pareja es estructural, y considera el equilibrio del objeto, escogido entre las estructuras posibles, y este nivel estructural escogido según el mayor o menor grado de originalidad. Ahora bien, no queremos una clasificación impracticable de 6 dimensiones, sino que pretendemos poder formularla en el cuadro de una proyección de 2 dimensiones, de tal manera que una hoja cuadriculada nos permita ayudar a los músicos en sus obstáculos, sin sutilezas inútiles. Así pues, estamos obligados a proponer hipótesis simplificadoras y una trama directriz para la elaboración del esquema. En primer lugar, vamos a aproximar las dos primeras parejas simplificando arbitrariamente sus relaciones. Considerando las facturas, es decir, la percepción cualitativa del mantenimiento energético de los objetos, integraremos las variaciones tempo, materia, pero una duración cada vez más breve, ya que tiende a los microobjetos que serán colocados en medio de la hoja en una banda vertical, donde se encontrarán los sonidos desequilibrados temporalmente, apareciendo como elementales en su estructura, aunque sus detalles considerados en el tiempo puedan revelarse muy complejos, lo cual no puede ser captado por el oído cuando la duración es demasiado breve. El exceso de originalidad se encontrará en relación con los microobjetos, cuando haya acumulación de microsonidos en una duración temporal memorable, célula. En el sentido vertical, la originalidad crece de abajo a arriba. Cuanto más despojado esté el sonido de altura determinada y de pureza electrónica, menor será la originalidad. Cuanto más masa variable tenga el sonido, mayor será su originalidad, pero más tenderá al desequilibrio, hacia abajo, tanto por la complejidad de su estructura, como por su imprevisibilidad. Shift 7. Objetos equilibrados. Los objetos sonoros más convenientes a lo musical serán posiblemente los que tengan una buena forma, es decir, que estén soldados por una innegable unidad de factura, que corresponde a un tiempo óptimo de memorización del oído. Las masas serán las que constituyen el material habitual de la orquesta. Masas fijas de percusión, alturas determinadas de sonidos en el pentagrama o los glissandi corrientes de la cuerda, el timbal, etc. Volveremos sobre la descripción de los objetos equilibrados según los dos criterios de factura y de masa. Shift 8. Análisis según el criterio de factura. Con objeto de aclarar nuestra percepción de las facturas, adoptemos, en primer lugar, un punto de vista mecánico, constatando que podemos distinguir tres formas características de mantener la vibración de un cuerpo sonoro.
Nada, percusión, constantemente, mantenimiento activo, y repetición de las percusiones, iteración. Pitch stack.trem. Sonido tenido, sonido picado, pizzicato, staccato, trémolo. Esta notación tradicional se refiere efectivamente al mantenimiento, ya que prescribe de cara a los objetos sonoros un modo más o menos imperativo de fabricación del sonido. En algunos casos, el gesto podrá percibirse, y la forma dada al sonido dependerá del movimiento del antebrazo, o del soplo, y obedecerá a una dinámica viva. Provocará un crescendo y un diminuendo que moldeará la 234 Pierre-Schaeffer nota, aunque apenas sean perceptibles. Por exceso o por defecto la factura puede desaparecer. Por exceso, si se prolonga, y por defecto, si no tiene tiempo de hacerse oír. Si el mantenimiento se prolonga, ya no se percibirá el sonido como una forma medida, y solo se sentirá el modo del mantenimiento, con su regularidad o sus fluctuaciones. Por el contrario, en los sonidos breves picados, solo sentiremos un impulso, o nada. Por supuesto, podemos encontrar híbridos. Por ejemplo, un staccato bien llevado, de un extremo a otro del arco, constituye un objeto tan bien formado, como un golpe de arco a la corda. Reuniendo estos elementos, llegaremos a los principales tipos de factura, relativos, para mayor simplicidad, a las notas de música habituales, que se pueden generalizar más fácilmente. En primer lugar, la nota que no lleva ningún signo particular N, corresponderá a un sonido bien formado, situado entre el sonido tenido N y los sonidos breves. Entre estos últimos hay que distinguir los sonidos breves, pero mantenidos, que escribiremos, por ejemplo, la nota picada del violín, de los que pertenecen al pitch, es decir, sonido breve no mantenido, que escribiremos N. Nos apartarnos deliberadamente de la notación práctica tradicional por la cual es la N y no la N la que sugiere más claramente el sonido picado del violín. De forma más general, ya sea el sonido tónico o complejo, reservaremos el apóstrofe a los sonidos mantenidos breves, y el punto, a las percusiones. Pero tendremos que distinguir la percusión de un woodblock de la del piano, dada la importante diferencia morfológica entre los objetos correspondientes. Usaremos el calderón en el caso del piano, para significar que a la percusión se añade la resonancia de la nota. El uso del solo sobreentiende lo contrario, la ausencia de toda resonancia. Es el signo del impulso, o del microobjeto. Finalmente, designaremos con el signo, las notas iterativas, es decir, formadas por sonidos breves repetidos, por staccato o redoble de palillos, por ejemplo. Al igual que los sonidos breves podían ser del tipo N-on, tendremos dos tipos de notas iterativas, N y N, es decir, el staccato de arco y el redoble de palillo sobre un cuerpo sonoro sin resonancia. Así llegamos a la serie siguiente de las notas no iterativas, ordenadas aproximadamente según la duración del cuerpo de la nota, que resulta de una resonancia o de un mantenimiento activo. NNN y para las notas iterativas, con dos pares de variantes correspondientes respectivamente a N y N. En inglés en el original. Winese woodblock. Tabla ovalada de madera de 7 u 8 pulgadas de largo, señalada con muescas. Golpeada con una barra o palillo de tambor, produce un sonido duro y hueco. También llamada clock box y top box. Utilizada en jazz y por los compositores del siglo XX. VGR. Lambert en Río Grande. Compárese The Concise Oxford Dictionary of Music, M. Renedy, Oxford University Press, Nueva York, Toronto, 1980. N. Del T, Tratado de los Objetos Musicales 235, ñ, i, ñ, redoble formado staccato formado redoble prolongado. En definitiva, solo retenemos tres tipos centrales. Tenidos o resonancias formadas, impulsos e iteraciones formadas, notados, respectivamente. N, N. Shift 9. El análisis según el criterio de masa de dos cosas la una. O bien la masa del sonido se entiende condensada en un punto de la tesitura, es decir, que tiene una altura y responde a la definición tradicional o la nota de música, que nosotros escribimos N, o sin poder ser señalada claramente, la masa permanece fija en la tesitura, aunque, como en el caso del gong y el platillo, presenta variaciones importantes, y nos proporciona una nota compleja fija, que designaremos por X. O bien la masa del sonido evoluciona en la tesitura a lo largo de su duración. Se encuentran pocos ejemplos de tales objetos en los sonidos producidos por la orquesta tradicional, siendo el más visible el de la guitarra hawaiana de la orquesta de variedades. Pero la música moderna emplea abundantemente el glissando realizado por medios diversos.
Por otra parte, la mayoría de los sonidos naturales, quizá a causa de las tensiones variables que les producen, presentan masas que evolucionan en la tesitura. Tales notas, llamadas razonablemente variadas, serán designadas globalmente por Y. Combinando el criterio de factura y el de masa, obtenemos finalmente el cuadro con 9 casillas de objetos equilibrados.